En la filosofía del derecho, desde el siglo XIX, la influencia de Kant se considera la más importante. Esto si se realiza una comparación con la filosofía que ejerciera cualquier filósofo clásico. Se considera la más importante debido a su teoría crítica del conocimiento más que por la teoría jurídica. En la segunda mitad del siglo XIX surge la teoría general del derecho. En esta nueva disciplina especial de la filosofía del derecho se apoya en los principios elaborados en la filosofía de Kant, esto con el fin de establecer criterios formales que nos ayuden a determinar lo que debe ser el derecho. En cuanto a las determinaciones de lo que debe ser el derecho, uno de los filósofos más importantes, Radbruch, considera y encuentra una relación entre el derecho y los valores, pues él pensaba que no puede haber derechos sin valores tal como sucede en la naturaleza. En los criterios formales para determinar lo que debe ser el derecho, Radbruch considera y encuentra una relación entre el derecho y los valores y considera que el derecho no está libre de los valores tal y como sucede en la naturaleza, sino que más bien Radbruch tenía la idea de que el derecho se justifica en la medida en que se encuentra la realización de los valores. Entre todas las posiciones kantianas en la teoría del derecho, la más radical fue la de Hans Kelsen, quien desarrolló la teoría pura del derecho. Esta teoría se consideraba pura debido a que se encargó y ocupó exclusivamente de la estructura formal de una norma jurídica, dejando de lado y apartando elementos sociológicos, éticos y políticos. La filosofía de Kant. Kant denominó a su filosofía como crítica y en oposición a la dogmática. Esta consta de una crítica teórica, una crítica práctica y una crítica del juicio, las mismas que se ven reflejadas en las obras publicadas en los años de 1781 hasta el año de 1790. La filosofía crítica. La filosofía crítica pretende llevar a cabo una investigación sobre nuestro conocimiento y sobre nuestra facultad de reconocer. El método que utiliza esta investigación, Kant lo denominó como método trascendental en oposición al método empírico. El objetivo principal y la finalidad que tiene el método trascendental es buscar las condiciones a priori, es decir, de algo que ya existía con anterioridad. La intención de Kant con su teoría moral práctica no fue crear un nuevo sistema moral, sino más bien encontrar los fundamentos racionales de la moral. Para esto, Kant dejó de lado los problemas objetivos materiales de los que se preocupaban las escuelas del derecho natural racionalista y en su lugar colocó a los problemas de la moralidad subjetiva. La filosofía del derecho de Kant habla también sobre la libertad. Para esto, Kant hace una división de la voluntad en una capacidad de inclinación inferior y superior. La inclinación inferior se refiere a los instintos y a los impulsos, y mientras que la inclinación superior hace referencia a la voluntad como tal de obrar con fines no individuales sino generales. Libertad. El concepto de libertad es un concepto de razón pura que tiene una realidad trascendente, pero no tiene un valor como principio constitutivo, sino más bien como un principio regulador. Entonces, tiene que ser presupuesta como propiedad de la voluntad de toda esencia racional. En la filosofía de Kant se hace y se establece relaciones entre la moral y la libertad, por cuanto se puede decir que la libertad es la razón de ser que constituye la moralidad, mientras que la ley moral es la razón de conocer qué es lo que nos revela la libertad. El imperativo categórico. El imperativo categórico contiene el concepto y la ley bajo las cuales se encuentra la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad es aquella que posibilita el cumplimiento de las exigencias que impone el imperativo categórico. Kant define y entiende por el imperativo a la expresión lingüística de un deber ser y a través de la misma muestra la relación de una ley objetiva de la razón con una voluntad. Él también considera que todo imperativo se expresa a través de un deber ser.
El imperativo categórico sería aquel que presentará como objetivamente necesaria una acción por sí misma, sin referencia a otro fin. También el imperativo categórico ordena una acción que es buena en sí misma y que por lo mismo es objetivamente necesaria. En la autonomía de la voluntad se considera que todas las conductas que se experimentan mediante la esperanza de satisfacción y el miedo al sufrimiento, dolor o frustración le vienen a la voluntad desde afuera, es decir, a través de los sentidos, mas no de la razón. Por lo tanto, se considera que estas son empíricas, pues solo mediante la experiencia uno puede saber lo que uno desea y si se ha alcanzado el objeto que se desea. En cuanto a esto, Kant sostiene que cada esencia racional aspira necesariamente a la felicidad. Kant sostiene que cada esencia racional aspira necesariamente a la felicidad. Esto debido a que, a causa de la naturaleza, la felicidad no es una posesión originaria, sino más bien una tarea de la que nadie puede huir. Considera que el principio de todas las leyes morales radica en la autonomía, la legalidad autónoma de la voluntad. De forma negativa, la autonomía consiste en la independencia de fundamentos de determinaciones materiales, y en forma positiva, la autodeterminación o la autolegislación. En cuanto a la ley, Kant considera que es un juicio que contiene un imperativo categórico. Para Kant, la ley tiene tres características fundamentales, las cuales son universalidad, mandato y la esencia formal. En cuanto a la universalidad, Kant considera que es una característica fundamental de la ley en sí. La universalidad implica que una ley, en el estricto sentido del término, debe aplicarse sin excepción en todos los casos. También considera que la ley debe ser para todos la misma.